Un mediodía de invierno de 2010, mientras yo me debatía entre comprar un Nokia 95 usado o esperar a encontrarme uno tirado, un grupo de ejecutivos de Apple se subía a un ascensor a la torre de Samsung en Seúl. Del otro lado del mundo estaba por empezar la novela más cara de la historia del diseño digital. Cuentan que los diseñadores de Cupertino miraron el Galaxy S con bronca. Según una investigación de Vanity Fair, decían que imitaba la pantalla, los iconos y hasta la caja del iPhone. Para colmo, hasta las animaciones de rebote y el gesto de pellizcar para acercar parecían calcados tal cual. Steve Jobs se puso como loquito. Samsung nos robó, le dijo su abogado Chip Luton en aquella reunión. Y del lado coreano le dijeron: usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir. Y así fue que empezó uno de los quilombos tecnológicos más grandes de la historia. Apple, la compañía que en 2007 inventó o al menos popularizó el smartphone que llevó internet hasta el bolsillo de la abuela, defendía su apuesta con uñas y dientes. Su negocio dependía del diseño, la forma del aparato, los iconos alineados como si fueran caramelos, el gesto de hacer zoom con los dedos y el rebote hasta el llegar al final de la pantalla. Creemos profundamente en el valor del diseño, llegó a decir Apple, mientras que Samsung, el gigante industrial coreano que fabricaba desde televisores hasta memoria para el propio iPhone, vio en la explosión de los smartphones una oportunidad: lanzar la línea Galaxy para competir de igual a igual. Para ellos la clave era la funcionalidad, procesadores, pantallas, antenas y un precio más asequible que el de su rival. Además, Samsung argumentaba que Apple probablemente ya estaba violando alguna de sus patentes y que la innovación se construye sobre ideas previas. En un mercado donde una patente puede ser una cerradura, la pieza clave del puzzle que usan todos, el objeto del conflicto sería determinar hasta qué punto el diseño de un rectángulo con bordes redondeados y ciertos gestos podía tener dueño. En abril de 2011, Apple presentó una demanda en California acusando a Samsung de copiar de forma evidente el diseño y funcionamiento del iPhone. El reclamo invocaba varios diseños, como estas tres patentes que te dejo en pantalla, y algunas utilidades, como el rebote a la pantalla, el tap to zoom, la interfaz de los iconos, y Samsung contraatacó con demandas propias en diferentes países, alegando que Apple violaba sus patentes de transmisión inalámbrica y cámaras. La disputa escaló a más de 50 juicios repartidos entre Estados Unidos, Europa y Asia. A todo esto, los directivos de ambos bandos se cruzaban acusaciones en público y cerraban acuerdos de suministro en privado. Las líneas entre competidor y proveedor se borraban a cada paso. El 2011 fue el año de la guerra de las patentes, creando así un término que se usa hasta el día de hoy. Apple arrancó fuerte, buscó medidas cautelares para frenar las ventas de varios modelos Galaxy y pidió más de 2.500 millones de dólares en daños. Su teoría era sencilla pero potente: el diseño hace al producto. Si Samsung usaba su forma, sus iconos y sus gestos, se beneficiaba injustamente de la inversión en innovación que había hecho Apple. En 2012, un jurado de 9 miembros le dio la razón a la Corte Federal de San José. Decidió de manera unánime que Samsung había infringido las patentes de diseño y varias patentes más de utilidad. Aunque Apple reclamaba más de 2.500 millones de dólares, el jurado fijó la suma en 1.049.343.540 dólares y de paso descartó las acusaciones de Samsung, que terminó con 0 indemnizaciones. Samsung no pudo demostrar que Apple hubiera violado ninguna de sus patentes esenciales, decía el fallo, y sin embargo la misma decisión consideró que Apple no logró demostrar que Samsung hubiese violado leyes antimonopolio. Pero Samsung no se quedó quieto, anunció que apelaría y acusó a Apple de querer monopolizar un estándar que según ellos era básico para cualquier smartphone. Además, la compañía coreana siguió litigando en otras jurisdicciones y logró algunas victorias parciales. En 2013, la jueza Lucy Ko revisó la cifra otorgada a Apple y observó que los jurados habían calculado mal los daños. Se anuló una parte de la sentencia y se ordenó un nuevo juicio. Un año después, un nuevo jurado le concedió a Apple 290 millones de dólares adicionales y se confirmó que Samsung debería pagar más de 800 millones en total. Samsung seguía defendiendo que los diseños eran genéricos y que muchos de los componentes que Apple reclamaba pertenecían a otras empresas. En respuesta, Apple vio caer también algunas de sus demandas. No logró proteger del todo la apariencia comercial del iPad ni sus argumentos de dilución. Al mismo tiempo, fuera de Estados Unidos, ambos contendientes acordaron desistir de demandas para concentrarse en el juicio que estaba corriendo en California. El corazón de la demanda eran estas 3 patentes de diseño y 4 patentes de utilidad. Las de diseño protegían la apariencia frontal del iPhone, básicamente un rectángulo con esquinas redondeadas y un marquito negro, la disposición de los iconos a la cuadrícula y la forma del borde del dispositivo. En cambio, las patentes de utilidad incluían lo que ya te mencioné: el rebote al llegar al final de la pantalla, el tap to zoom, que agrandaba las imágenes al tocar 2 veces, y el pinch to zoom, que es el gesto de pellizcar para cambiar el tamaño de la imagen. El debate técnico era si esas características eran suficientemente novedosas para ser patentables y si el valor comercial del teléfono residía en ellas o en el conjunto de miles de componentes que lo conforman. En 2016, la cuestión llegó a la Corte Suprema
Suprema de Estados Unidos que dictaminó por unanimidad que un violador de patente de diseño no siempre debe entregar todas las ganancias obtenidas por el producto. La Corte concluyó que el artículo de fabricación podía ser solo una parte del teléfono, no todo el aparato, y devolvió el caso a tribunales inferiores para recalcular los daños. Esta decisión fue totalmente celebrada por Samsung como un triunfo y criticada por Apple, obviamente, que insistía en que el diseño de su producto era central. Simplificándolo, Apple había inventado la pantalla táctil, el primer formato de teléfono que hoy por hoy es lo que usamos todos, pero Samsung estaba diciendo básicamente: sí, inventaste un teléfono, no todos los teléfonos. Y más o menos le salió bien. Mientras tanto, los abogados intercambiaban escritos de 300 páginas. La gente intercambiaba memes todo el tiempo y los medios titulaban sobre la guerra de los smartphones. Muchos desarrolladores y usuarios se preguntaban si estas demandas no ahogaban la innovación. Algunos diseñadores apoyaban a Apple porque consideraban que había que proteger el trabajo creativo, y otros temían en realidad que se patentaran conceptos tan básicos como deslizar un dedo por la pantalla. Entre tanto, Samsung aprovechaba para posicionarse como la alternativa y empezó a sacar teléfonos más grandes y potentes. A partir de 2011 su cuota de mercado creció vertiginosamente, incluso cuando los cortes le daban golpes económicos. Apple, por su parte, vio como la narrativa de "nos copian" se mezclaba con quejas sobre sus propias prácticas de licenciamiento, y la batalla fue tan mediática que en 2014 incluso se emitieron bocetos de sala y se crearon parodias de tribunales. El debate sobre si un icono cuadrado con bordes redondeados puede ser una propiedad exclusiva se volvió un tema a tratar en facultades de diseño. La saga tuvo más giros que serie de Netflix. En 2015, tras años de apelaciones, Samsung accedió a pagar $548 millones a Apple, dejando claro que aún seguiría litigando para recuperar parte de esa suma. Un año después, la Corte Suprema revirtió el cálculo de daños y le dio un poquito de aire a Samsung. Paralelamente, en 2014, un jurado había otorgado a Apple $120 millones por violación de la patente de deslizar para desbloquear, y a Samsung $160.000 por algunas patentes de software. Esa sentencia pasó por una montaña rusa. Fue anulada en 2016 por considerarse obvia, reinstaurada en 2017 y finalmente la Corte Suprema decidió no revisarla, dejando a Apple básicamente como ganador. En mayo de 2018, otro jurado californiano fijó el monto de la indemnización en $539 millones, 533 millones por diseño y 5.3 millones por patentes de utilidad. Apple insistía en que merecía 1.000 millones, Samsung quería pagar solo 28 millones y la cifra final fue un ni muy ni tan, porque pocos días después de esa sentencia, el 27 de junio de 2018, ambas compañías sorprendieron al mundo al anunciar que habían llegado a un acuerdo confidencial. Sin revelar cifras, se despidieron del tribunal de la jueza Lucy Ko y pusieron fin a 7 años de idas y vueltas. Fue un cierre más simbólico que económico porque ninguna de las dos partes había quedado arruinada ni había ganado un monopolio. Hasta 2018, Apple había obtenido varias victorias jurídicas y unos $48 millones en pagos efectivos. Además, reforzó la idea de que el diseño importa y disuadió a competidores de copiarlos literalmente. Samsung, por su parte, logró que la cifra inicial de 1.000 millones se redujera casi a la mitad y al fallo de la Corte Suprema. A nivel reputacional, Samsung salió un poquito golpeada por la parte de copión, quedaron básicamente como la opción de repuesto, pero con una cuota de mercado creciente y una familia de Galaxy que hoy domina el segmento Android. También consiguió que se discutiera la proporcionalidad de las indemnizaciones por patentes de diseño. Desde el acuerdo de 2018, Apple y Samsung abandonaron sus litigios estadounidenses sobre el iPhone original y retiraron algunas demandas en otros países. El monto final del arreglo permanece en secreto, aunque analistas especulan que Samsung pagó una suma adicional a los 548 millones ya desembolsados. En 2020, algunos fallos posteriores de tribunales federales citaron la doctrina del caso para fijar criterios en juicios de diseño industrial, y aunque no hay nuevas demandas directas entre ambas empresas sobre smartphones, la atención se trasladó a otros frentes: licencias de módem 5G, pantallas OLED y más recientemente patentes de realidad aumentada. Por ahora, Apple y Samsung siguen siendo socios comerciales porque Samsung fabrica pantallas y chips para Apple y a la vez competidores encarnizados. El litigio original se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las leyes de patentes deben adaptarse a productos complejos. Yo todavía tengo un Galaxy tirado en el cajón y cada tanto me gigeo pensando que sus bordes redondeados costaron una banda de guita. Y en realidad la cosa es mucho más compleja que eso, porque proteger el diseño fue la forma en la que Apple defendió su lugar en la historia, mientras que pelear por cada céntimo fue la forma en la que Samsung demostró que no se conformaría con ser solamente un proveedor. Y esto en realidad me deja una pregunta abierta, porque ¿cómo equilibramos la protección de la innovación con la libertad de poder cambiar y mejorar lo que ya existe?